conversábamos nosotros con la vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, que nos visita esta mañana en nuestros estudios, porque, vicepresidenta Bartra, congresista Bartra, gracias por estar con nosotros, porque, claro, de un lado está este estupor, esta decepción de la población, y de otro lado, en una ciudad llena de rumores, ¿no? Como Lima se dice, bueno, ¿qué está pasando en Fuerza Popular que hasta ahora, al menos en términos públicos, guarda cierta cautela, vamos a decirlo así? No hemos visto pues a alguien siempre expansivo, ¿no? Como Héctor Becerril pronunciarse al respecto. Hemos llegado a escuchar a Verónica Mendoza incluso convocando pues a la marcha y metiendo en la colada las responsabilidades que le tocarían al presidente Kuczynski, si se tiene que caer el presidente, bueno, que así sea, en fin. Digamos, declaraciones bastante grandilocuentes. ¿Cuál es el ambiente que reina dentro de Fuerza Popular? Porque pareciera, aquí sí que hay una actitud corporativa en el sentido de decir, Chitón, no hablemos mucho de este tema. A ver, no es que haya silencio, nos hemos estado pronunciando individualmente porque de forma colectiva no lo hemos hecho más que en una conferencia de prensa en la que anunciamos la posibilidad de que las dos comisiones investigadoras que están a cargo de esto, tanto la que investiga la línea 1, 2 del metro y al gobierno de Ollanta Humala junto con Lavallato, se pudieran fusionar para que optimizando recursos y esfuerzos se pueda llegar a conclusiones mucho más pronto. Y eso se ha hecho de manera colectiva, en una conferencia de prensa en la cual estuvimos todos los congresistas de Fuerza Popular. Eso para decir qué estamos haciendo, o sea, realmente como partido estamos trabajando porque nos interesa muchísimo que este mega escándalo tenga una participación del Congreso de la República en la cual una comisión investigadora realmente arriba a conclusiones importantes, no lo que ha pasado históricamente. Pero sí quisiera hacer algunas reflexiones con respecto a su comentario, ¿no? Me parece, en primer lugar, que como lo hemos dicho permanentemente, Keiko Fujimori, que es lideresa de Fuerza Popular, y nosotros como partido y como bancada, ponemos al Perú en primer lugar. Ponemos la gobernabilidad y el poder salvaguardar los intereses de los millones de peruanos que son no más que víctimas de un sistema que se ha prestado de manera absolutamente diabólica, diría yo, para la corrupción. Y hay que proteger a quienes se verían altamente perjudicados con que el sistema fracase, con que el gobierno se caiga. Eso sería absolutamente irresponsable. Por eso es que tengo que, de alguna forma, comentar de manera negativa la posición de la señora Verónica Mendoza, que me parece bastante irresponsable. Ellos fueron quienes propiciaron de alguna forma o de muchas formas que llegue este gobierno en las condiciones que se sabía que estaba llegando, con una bancada que no tiene solidez, con un presidente que no ha mostrado liderazgo ni sobre su bancada y tampoco sobre el país. Quisiera comentar un poquito más adelante al respecto, pero la señora Mendoza la avaló y ahora, en una vocación permanentemente anarquista, ahora sale con declaraciones de este tipo y, por Dios, queriendo promover marchas. Creo que la señora Mendoza es incluso peor que la señora Heredia. Entonces, promover este tipo de cosas, aumentando este sentimiento de desesperanza, de descrédito, de estupor, como lo definió usted, a la población no ayuda. Hay que tener medidas concretas, efectivas, y hay que dar muestras reales de voluntad política de lucha contra la corrupción. Ahora, lo demás es interesante es simplemente pose. Es muy interesante lo que usted escribe en términos de la posición de Fuerza Popular como una especie de sustento de la gobernabilidad, pero ahí al mismo tiempo está diciendo, bueno, el gobierno es débil, no hay liderazgo y entonces, claro, ¿Y si no yo sostengo al gobierno, pero al mismo tiempo considero que el gobierno es sumamente débil y no hay ningún tipo de líder. Entonces, claro, yo no solamente me convierto en garante de la gobernabilidad, sino que le estoy diciendo al gobierno, ojo, porque considero que en cualquier momento te puedo mover el piso. No, ¿Cómo es eso? O sea, acá estamos hablando de, ¿hay responsabilidad del señor Kuczynski en el caso de Brecht, sí o no? Es otro nivel el que uno pueda decir, bueno, al gobierno me parece débil, a ustedes además les toca jugar el papel de oposición. Pero a ver, aclaremos un poquito esos dos cuadrantes porque no entiendo bien la diferenciación. Pero es una oposición que ha mostrado la mayor voluntad
de trabajar de manera colaborativa pensando en el país, no pensando de manera corporativa como grupo político, sino en todo el país. Entonces, que si el señor Kuczynski, nuestro presidente, tenga o no responsabilidad en el tema Odebrecht, no lo puedo afirmar yo. Eso es algo que se tendrá que determinar en los espacios que se tenga que determinar. Sería absolutamente irresponsable que cualquiera de nosotros salga a determinar una responsabilidad de ese tipo. Y esperamos que por el bienestar y por la salud moral, que estoy segura queda muchísima en nuestro país todavía, podamos nosotros saber la verdad. Pero en resumen, ¿usted cree que, por ejemplo, Verónica Mendoza está buscando una suerte de pesca en río revuelto que puede llevarse de encuentro parte de la frágil institucionalidad del país? Creo que la señora Mendoza es bastante hipócrita. A ver, con respecto a la... Vamos a cambiar de tema. A la revisión de los decretos de urgencia, que es algo, o de los decretos legislativos, en realidad, en el marco de las facultades, que es algo que todo, de alguna manera, ha pasado a un segundo plano frente al caso de Odebrecht y específicamente frente al caso Toledo. Ayer la señora Letona decía, bueno, que se están revisando una serie importante, incluso creo que son como 60 que han llegado a ser observados, modificados. Esto al final, ¿en qué va quedando? ¿Se le van a ser unos decretos de urgencia o legislativos que al final quedan así como más o menos cosméticos? ¿Ustedes consideran que la mayoría no van a pasar por el aro? La mayoría más bien han pasado. ¿Ya? El único decreto que se ha derogado en su integridad ha sido el del INEN. No se ha derogado ninguno otro. Yo empezaría hablando, porque hay que recordar y ponernos en contexto siempre. Las facultades delegadas tienen que ser... Se han observado 21. Esto no quiere decir que van a ser derogados. Se han observado en un arte. Por eso justo quisiera avanzar en la explicación y va a ser muy breve. Las facultades delegadas son expresas en materia. Expresas en materia, eso está prescrito. Cuando se solicita facultades delegadas y tú metes un sinnúmero de materias, y esto es impreciso y lo dijimos en su momento, el proyecto de ley de solicitud de delegación de facultades, definitivamente yo lo califiqué como un mamarracho, porque era bastante impreciso en cuanto a materias. Entonces, habría demasiado la cancha. Demasiado. Era un cajón desastre donde se podía meter de todo. Y eso no se debe volver a aceptar nunca más. Pero lo aprobó el Congreso con dominio funcionalista. Sí, claro, en aras de la gobernabilidad se aprobó. Entonces, ¿qué pasó? Al no ser preciso en temas de materia, incluso el premier sostuvo en una entrevista que ellos en el camino se dieron cuenta que podían ir avanzando en otros temas. Bastante irresponsable la afirmación. Sale lo del INEN y lo de salud. Por ahí salen varias materias en las cuales no se habían solicitado facultades. Entonces, ¿qué ha hecho el grupo de trabajo y luego la Comisión de Constitución? Tratar de salvar los decretos legislativos. Entonces, se han hecho algunas precisiones para tratar de salvar la constitucionalidad y en otros casos la legalidad. Hay casos como el del INEN que eran insostenibles y hay otros que todavía no han entrado, en los cuales hemos hecho el análisis dentro de algunos grupos de trabajo, por ejemplo, los decretos legislativos 1290, 1344 y 1345, que son decretos legislativos que también han legislado en materia de salud, pero que además nosotros consideramos, mi posición personal, y la voy a defender en la comisión, es que son ilegales. ¿De qué hablan estos Uno, el 1344 cambia definiciones de los productos farmacéuticos y cambia las definiciones para los productos cosméticos y de higiene personal y los dietéticos y los edulcorantes. Entonces, al quitarles la condición de producto farmacéutico, les quita controles y luego dispone su pase de Digemid a Digesa. Digemid, ¿ustedes se han detenido a ver si Digemid cumplía un buen papel en ese tipo de permisos? Creo que eso no es materia de discusión en este momento. Hemos discutido bastante con respecto a que hay muchos sectores del Estado que necesitan modernización, que necesitan ser optimizados en sus procesos, pero no por eso tú lo sacas de un área que no conoce, de un área especializada a una que no conoce sobre la materia. Porque de ninguna manera se puede aceptar. Se lo pregunto porque es una discusión interesante en el sentido... Sí, por supuesto. Ocurrió en el INEN. No, y se lo digo porque, por ejemplo, he recibido información que en el caso de estos productos cosméticos hay siempre problemas con respecto a los permisos que pueden darse, retrasos, en fin, sospechas, mil temas. En el caso del INEN ya hemos conocido ya un poco más la materia.
Y claro, la autonomía del INEM no era ninguna maravilla, según lo que hemos podido ver, ¿no? O sea, usted me dice, claro, regresarlo al Ministerio de Salud no era lo correcto por razones constitucionales, ¿no? Pero de repente el fondo del decreto sí era correcto. De repente el fondo, eso sí, no debería supuesto, ameritar una discusión adicional. Y definitivamente estamos de acuerdo, pero en el caso específico de Digemid y Digesa no es cierto lo que usted acaba de decir y permítame precisarle. No ha existido ningún embalse en cuanto a expedientes de cosméticos, ninguno. Ya. El año pasado hubieron 1.500 expedientes, todos se tramitaron en el plazo de ley. Lo que están argumentando es que sacando cosméticos, entonces Digemid puede dedicarse solamente a medicamentos. Me parece un razonamiento muy poco sostenible. Deben quedarse donde los especialistas pueden determinar su calidad. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que se dispone que solamente mediante una declaración jurada cualquier persona o empresa puede fabricar o exportar este tipo de productos. Entonces, usted se imagina en un país que todavía tiene fuertes costumbres informales, en el que tenemos el hueco, por ejemplo, en el que podemos encontrar toda clase de productos falsificados, productos falsificados, puede significar que solamente con una declaración jurada tú puedas fabricar. Entonces legalizamos el hueco, pues ¿para qué ya vamos a tener control sobre la informalidad? Cuénteme, para no quedarnos ahí, seguramente la discusión seguirá. ¿Está el decreto que también eliminaba la opinión previa de la Contraloría General en operaciones de endeudamiento que comprometen al gobierno? ¿Este también está siendo observado? Este artículo solamente, y es que en una situación como la que estamos asistiendo, en la cual se han burlado todos los controles del Estado, en el cual las opiniones previas de la Contraloría han servido para nada y en el cual hemos asistido a una perversión y seguimos asistiendo, ojo, porque con Chinchero seguimos viendo el drama de distorsión y de perversión de las asociaciones público-privadas. No podemos pues sacar a la Contraloría de la capacidad de emitir un informe previo. Creo que sería absolutamente lesivo a los intereses del Perú. Por eso es que este artículo se está derogando. ¿Dónde está el problema principal con Chinchero para usted? En la adenda. Una adenda que legitima un contrato lesivo para los intereses de los peruanos. Con la adenda tú legitimas ese contrato y ese contrato está absolutamente claro que es lesivo, que es perjudicial para los intereses de los peruanos, que desvirtúa por completo lo que significa una asociación público-privada en la cual el riesgo financiero debería estar trasladado al privado. Porque de lo contrario, ¿para qué tienes ese tipo de asociación? Pero entonces, ¿valía la pena parar el tema 3, 4 años, como dijo, lo ha reiterado el vicepresidente Vizcarra, para volver a hacer un nuevo contrato? O sea, ¿se podía asumir ese costo frente a la demanda cusqueña en este caso? Creo que esa es una exageración. Podríamos haber perfectamente optimizado los procesos si durante el tiempo que va a tomar el movimiento de tierras, que ya está a cargo completamente del Estado, durante ese tiempo de 8 meses a un año perfectamente se podría haber encontrado una forma de negociación que no afecte el plazo de construcción del aeropuerto, pero que sí cautele los intereses de los peruanos. Cuénteme, el caso de Joaquín Ramírez ha vuelto, ¿no?, a los titulares por este pedido de levantamiento del secreto tributario, del secreto bancario, y por supuesto Ramírez es un personaje que muchos problemas le trajo al fujimorismo, a pesar de estar puesto en una posición fundamental como era la de secretario general, a quienes pues, evidentemente le costó mucho a Keiko Fujimori incluso esto durante la campaña. ¿Cuál es la posición que va a asumir el fujimorismo frente al tema? El señor Becerril ha dicho, bueno, que la justicia actúe. Al final, ¿cuál es la situación? Porque ustedes igual, Joaquín Ramírez no repitió el plato, pero sí está su hermano Osías Ramírez, que es parte de estos mismos negocios y es parte de este levantamiento. Entonces, la interpretación que dan muchos es, bueno, hay hablando de cosméticos, hay una tapada ahí cosmética, pero la familia Ramírez sigue muy presente en el fujimorismo. ¿Qué responden a ella? La posición de Fuerza Popular ha sido clara desde hace mucho tiempo, el tiempo que lleva esta investigación. El señor Joaquín Ramírez renunció a Fuerza Popular, renunció a la Secretaría General, está respondiendo a la justicia y sin ningún tipo de blindaje ni protección por parte del partido, él seguirá respondiendo como corresponde. Pero tienen, por ejemplo, el caso otra vez del hermano de este congresista, tienen, por ejemplo, los congresistas Elías, también un hermano reemplazó al otro. ¿No hay una discusión dentro de Fuerza Popular sobre la conveniencia de ese tipo de monarquías, vamos a decirlo ahí, herencias? Me parece
bastante extremista el comentario con respecto a monarquías y herencias. Habría que preguntarnos... Líneas familiares, digamos, líneas familiares. Sí, monarquías es una fea palabra, líneas familiares. Ese tipo de líneas familiares me gustaría tener un análisis en cuanto a los funcionarios que tenemos en el gobierno y los familiares y las líneas familiares que se establecen con quienes se están contratando con el Estado. Eso me parece muchísimo más preocupante, saber si el premier tiene a la hermana como gerente de una empresa que está contratando con el Estado, que saber si hay un candidato que vía voto popular, ¿sí? Vía elección y decisión del pueblo, llega a ejercer un cargo la señora Zavala, popular. sin ánimo de defender ni al primer ni a la señora Zavala, la señora estaba desde el 2011. O sea, eso no ve problemas entonces que haya un Ramírez como congresista ahora, un Osías Ramírez me parece que si vamos a hablar de una discusión de líneas familiares, tendríamos que extenderlas a todos los poderes del Estado y con absoluta transparencia. Acá no se trata de designaciones. Tanto los congresistas que han entrado en esta elección... Usted me dice la elección popular legitima... Han ingresado por decisión del pueblo, no ha sido una imposición de nadie, sino por el contrario. Ha sido el pueblo quien es titular del poder, quien ejerciéndolo a través de elecciones determinó quiénes fueran sus representantes. Pero el fujimorismo es un partido fuerte y efectivamente a la hora de poner candidatos está también definiendo quién va a llegar al Congreso. O sea, es decir, tiene un arrastre popular importante y si tú pones a un candidato en una lista privilegiada, pues podemos hablar más allá sencillamente de la voluntad popular. Hay un direccionamiento político de los congresistas que yo quiero tener adentro, ¿no le parece? Creo que el debate es importante. La reforma electoral está en marcha. Soy parte del grupo de trabajo que viene dedicándole muchas horas a lo que significa la reforma electoral y si tenemos que incorporar a la agenda la discusión de si los familiares no deberían postular en procesos electorales, podemos incorporarlo. Y finalmente que es un debate amplio, pero no sesgado por uno o dos casos particulares. Usted sabe que yo no le estoy preguntando sobre la posibilidad de incorporar o no familiares dentro de una lista parlamentaria. Estamos hablando de un señor que le costó muchísimo al fujimorismo, que sale del Congreso y ponen al hermano. O sea, a eso voy. Hermano que ahora le alcanza este levantamiento del secreto tributario y bancario. Estoy hablando de la pertinencia política de ese tema. Yo creo que todas las responsabilidades penales, en este caso, si las hubiese, son individuales y en Fuerza Popular no se hace ningún tipo de blindaje. Una última, congresista Bartra, que ayer lo conversábamos con Mercedes Arauz. El oficialismo presentó un proyecto de ley de unión civil, recordará usted, y luego la izquierda ha ido varios pasos más allá y ha presentado un proyecto de matrimonio igualitario, que me imagino yo, honestamente, no creo que llegue a ninguna parte en el Congreso, pero había toda una discusión con respecto al tema de unión civil. Uno incluso puede interpretar que se presenta el proyecto de matrimonio igualitario y hace ver como más pasable el proyecto de unión civil, de repente para muchos. Pero a mí lo que me intriga en realidad es, ya que el fujimorismo está tan alineado en sus posiciones y cómo presentan estas opiniones, ¿no? Y lo vemos otra vez al principio de nuestra discusión en el caso Odebrecht, si hay una posición más o menos zanjada con respecto al tema de la unión civil y del matrimonio igualitario. Usted seguramente me va a decir cada uno va a votar de acuerdo a su conciencia, pero si tenemos que ver a los 70 y pico congresistas de Fuerza Popular, cuénteme más o menos hacia dónde sopla el viento, que finalmente es ahí donde se va a decidir esta situación. Fuerza Popular es realmente, creo yo, un modelo de disciplina generada por un liderazgo fuerte. Pero a los consensos se arriba después de discusiones bastante intensas. No es que todos pensemos lo mismo, sino que es que al final, tomada una decisión, todos nos alineamos en la posición mayoritaria. Eso es democracia, al final. Sin embargo, de estas decisiones colectivas a las cuales se arriba después de un debate democrático, no calzan las decisiones que tienen que ver con temas de conciencia. Este es un tema de conciencia, por lo tanto, cada uno de los congresistas tendrá una posición individual de acuerdo a lo que su credo y su conciencia determine. Entonces, todavía no tienen contabilizados cómo van a ser esos votos. Es un tema de conciencia. Y en los temas de conciencia hay absoluta libertad. Y se ha decidido incluso, digamos, ya no discutirlo eso y dejar en libertad a cada uno de los congresistas exactamente. Es lo que corresponde cuando hay una organización que se respeta como tal y los temas de conciencia tienen un tratamiento de ese tipo. Vicepresidenta Rosa Bartra, le agradezco su presencia esta mañana. Ha sido una conversación muy interesante. Son las 8:41.